Bueno. ¿Está claro entonces esto? O sea, recuerden, transaminación es la transferencia de un grupo amina desde un aminoácido al carbono correspondiente al carbonilo de un cetoácido. Por lo tanto, el que era aminoácido queda como cetoácido y el que era cetoácido queda como aminoácido. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, creo que con esto completamos esta parte, ¿sí? Bueno, esto es importante también. Esta transferencia, o sea, la transferencia del grupo amina de un aminoácido a un cetoácido, requiere la presencia de una coenzima. La coenzima es el fosfato de piridoxal. El piridoxal viene de la vitamina B6. Esta coenzima actúa como intermediario porque tiene un grupo funcional aldehído, lo ven ustedes en la parte de arriba de del ciclo. Ahí tienen, en el carbono 4 está el aldehído. Y ahí justamente, recuerden que el carbono 1 es en realidad el nitrógeno que tiene el número 1 en esa molécula, ¿sí? Aromática. Entonces, el piridoxal va a utilizar ese aldehído como intermediario para la transferencia del nitrógeno al cetoácido. Creo que tenemos la ecuación abajo, si no me equivoco. Sí, fíjense. Primero está como aldehído, lo tienen ahí como carbono, hidrógeno, oxígeno. Cuando toma contacto con el aminoácido, entonces se ubica en ese grupo amina del aminoácido, se ubica sobre el carbono del carbonilo del piridoxal. Eso es una base de Schiff entre el aminoácido y el piridoxal, el fosfato de piridoxal. Y después hace exactamente la inversa para ceder el grupo amina a el carbonilo, al carbono carbonílico del cetoácido. Creo que eso, no sé si estará también. No, creo que no, ¿no? No, no está. Pero esa, si no me equivoco, lo teníamos en las coenzimas, cómo funcionaba el piridoxal en las reacciones. Eso en coenzimas creo que lo hemos visto. Bien. Con esto pasamos al PowerPoint, donde más o menos tenemos todo lo que hemos estado diciendo y lo concentramos en el PowerPoint. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Consideren ustedes que hasta ahora lo que hemos visto es el inicio de los procesos del metabolismo del nitrógeno, es decir, la fijación del nitrógeno y la fijación del amoníaco, o sea, la transformación. Primero la transformación del nitrógeno en amoníaco y después la transformación del amoníaco
en compuestos orgánicos, que generalmente son los aminoácidos. Adelante. Bien. Ciclo del nitrógeno, ya lo hemos visto, así que esto léanlo y no creo que tengan mucho inconveniente. Pero recuerden que los animales no somos capaces de actuar en este ciclo del nitrógeno, en esta parte del ciclo del nitrógeno. O sea, acá, fíjense que acá tenemos la flecha punteada, que es la fijación industrial del nitrógeno para dar amoníaco. Y acá tenemos la nitrogenasa de las cianobacterias o del Rhizobium. Por otro lado, las nitrosomonas dan nitritos y los nitrobacter dan nitratos, y hay las bacterias desnitrificantes que desarman estas moléculas y las transforman en nitrógeno atmosférico. Algunas son reductasas en las plantas y en las bacterias y microorganismos del suelo. Bien, por otro lado, a partir de los nitritos también se puede obtener amoníaco, y de los nitratos, lógicamente, también. Ese amoníaco, para transformarlo en aminoácidos, se requiere fabricar glutamina, fabricar glutamato. Esto sucede en los vegetales y, atención, en los animales también, pero es más, un poco más complicado por la sencilla razón de que no son las reacciones termodinámicamente favorables. Sin embargo, se dan. A partir del glutamato, muchos aminoácidos se obtienen, y por desaminación oxidativa se obtiene amoníaco. Y por combustión, es decir, oxidaciones, se vuelve a obtener nitrógeno atmosférico. Recuerden que el nitrógeno de los aminoácidos está reducido, y este nitrógeno está como nitrógeno cero, pero está más oxidado que el amoníaco. Bien, adelante. Bueno, ahí tienen todos los datos para el ciclo del nitrógeno. Es todo lo que ya vimos, de manera que les resulta útil para repasar lo que hemos estado diciendo. Adelante. Recuerden por qué razón son 8 los electrones. 6 son los del amoníaco, la formación del amoníaco, y 2 son para la formación del hidrógeno molecular. Recuerden que el cofactor necesario para la nitrogenasa en realidad no es necesario, es imprescindible. Si no hay molibdeno, no funciona. Y de hecho, hay suelos en los cuales no hay prácticamente molibdeno, y entonces no pueden subsistir esas bacterias que normalmente están presentes, ya sea en los microorganismos de vida libre, o sea, de vida independiente, o en los de vida simbiótica. Se necesita molibdeno. Adelante. Bueno, este es el dibujito que ya vimos. Los electrones, recuerden que esta es la enzima en la cual tenemos una parte que es la que permite
el transporte de los electrones, que permite la hidrólisis del ATP, y la otra parte que es la nitrogenasa, donde está el molibdeno y el hierro asociados con una proteína, que es la que permite la transformación en amoníaco. Bien, recuerden la sensibilidad de la nitrogenasa con respecto al oxígeno. Y la proteína que permite retirar el oxígeno es muy parecida a la hemoglobina y de hecho se llama leg-hemoglobina. ¿Y quién la sintetiza, esa proteína? La planta, donde está ubicado ese nódulo que contiene las bacterias que son capaces de fijar nitrógeno. Adelante. Bueno, acá tienen ustedes la ecuación completa, donde se ve bien que se necesita mucho ATP para la fijación de nitrógeno. Desde ya, la cantidad de energía es considerable, 16 ATP. Adelante. Y de hecho, recuerden que a partir de ese amoníaco obtenemos glutamato. Acá tenemos una serie de factores que afectan la cantidad de nitrógeno que pueden fijar los microorganismos, tanto los de vida independiente como los que están en simbiosis. Esos factores son, por una parte, la cantidad de microorganismos, eso es lógico, la luz, la temperatura, la humedad, la concentración de oxígeno, porque si es alta sonamos, la presencia de compuestos de nitrógeno, que también tienen que ver, y algunos otros nutrientes, minerales, ¿cuál dijimos recién? El molibdeno. El hierro también, porque está asociado con el molibdeno en la nitrogenasa. Y el pH, que óptimo es alrededor del neutro. Bien, y el resto que tenemos acá son los datos que corresponden a cada una de esos factores que tienen que ver con la fijación de nitrógeno. Adelante. Recuerden que la temperatura baja es inhibidora. De hecho, las plantas que mejor asimilan el nitrógeno, o sea, que mejor fijan el nitrógeno, son de climas templados. Bien, en la asimilación del amoníaco ya hemos visto que había varias moléculas que se formaban: glutamato, glutamina, carbamilfosfato y asparagina. O sea, los dos aminoácidos ácidos, glutámico y aspartico, y sus correspondientes amidas. Bien. Adelante. Esto es lo que ya vimos, con las ecuaciones que vendrán abajo. Vía 1 y vía 2. Recuerden, vía 1, glutamato deshidrogenasa, mediante lo que se llama aminación reductora. Y vía 2, dos enzimas, glutamina sintetasa y glutamato sintetasa. Y ahí se forma
directamente el glutamato a partir del alfa-cetoglutarato. ¿Y quién facilita el grupo amina? La glutamina. Recuerden, alta concentración de amoníaco, vía 1, baja concentración de amoníaco, vía 2. Adelante. Y ahí tienen formación de glutamina y formación de glutamato. Esa es la vía 1, que es la formación del glutamato a partir del alfa-cetoglutarato. Recuerden que el intermediario es la base de Schiff. Recuerden lo que era una base de Schiff, porque eso lo saben de orgánica. Y recuerden que tenemos en el alfa-cetoglutarato un carbono que está oxidado, que tiene hibridización sp2, y acá tenemos en el glutamato un carbono que tiene hibridización sp3. O sea, este está más oxidado, ese está más reducido. Por lo tanto, hay que reducirlo y se usa NAD-fosfato o NAD reducido para eso. Ahí tienen la base de Schiff y creo que no hay mayores inconvenientes para ustedes que saben bastante de orgánica. Adelante. Bien, ahí tienen lo que en el otro apunte lo vimos como ciclo, pero acá es exactamente igual. O sea, el glutamato, mediante una enzima que es la glutamina sintetasa, con participación del ATP, porque se necesita energía para, primero, la introducción de fosfato al glutamato, y después se elimina el fosfato, pero se incluye el nitrógeno en forma de amina, de amida, mejor dicho. Entonces ahí tenemos la glutamina. Y luego, con el alfa-cetoglutarato, la glutamina le pasa el grupo amina al alfa-cetoglutarato y da glutamato. Por supuesto que a su vez la glutamina, al perder el grupo amina del segundo carboxilo, entonces queda transformado en glutamato. Y creo que es más o menos lo que ya hemos visto. Adelante. Y acá lo tenemos igual que lo vimos en el otro apunte. Y recuerden que el pasaje del glutamato a otros aminoácidos se hace por transferencia del grupo amina, y eso es lo que llamamos transaminación. Adelante. Bueno, ahí tienen todas las ecuaciones. Creo que no es muy complicado entender que la glutamina es el que facilita el grupo amina para otras reacciones. Adelante. Muy bien. Y acá quería llegar a el metabolismo de los aminoácidos. Transaminación, o sea, transferencia del grupo amina a partir fundamentalmente del aminoácido que mayor cantidad tenemos, que es el glutamato. Tenemos un oxoácido que es el aceptor, el glutamato pierde el grupo amina y se transforma en alfa-oxoglutarato, y el aceptor se transforma en aminoácido. El intermediario es el fosfato de piridoxal. ¿Por qué se llama así? Porque tiene un aldehído. Y el ciclo aromático es la piridina.
No sé si se dieron cuenta que es la piridina. Tiene algunos agregados, pero es la piridina, sustituida. Y por eso piridoxal. ¿Se entendió eso? Bueno, traten de recordarlo, por favor. Adelante. Muy bien. Entonces, acá tenemos todo el mecanismo de la transaminación. Formación del derivado, que es una piridoxamina, y luego la transferencia del grupo amina desde la coenzima fosfato de piridoxamina a un cetoácido, y ahí se forma el otro aminoácido. Y queda de vuelta el fosfato de piridoxal, que es la coenzima del inicio. Ese es el mecanismo de la transaminación. Adelante. Bueno, ahí tenemos de qué manera se metabolizan los aminoácidos. En realidad, el que se metaboliza, como se suele decir metabolismo, o sea, que sufre oxidación, es el glutamato. Y entonces, cualquier aminoácido interactúa con el glutamato, le cede el grupo, o sea, el aminoácido pierde el grupo amina, y es el alfa-cetoglutarato el que toma el grupo amina del aminoácido y se transforma en glutamato. ¿Y qué pasa con ese glutamato? Va a sufrir lo que se llama una desaminación oxidativa. Si es oxidativa, quiere decir que habrá una coenzima que se va a reducir y el glutamato se va a oxidar a alfa-cetoglutarato. Esto es lo que sucede, y todos los aminoácidos interactúan con el alfa-cetoglutarato, con el glutamato, y esa coenzima que queda reducida va a eliminar su grupo amina, porque ustedes ven que en la reacción se forma la coenzima reducida y el grupo amina. Y esto, ambos componentes, van a ir a la mitocondria. El NAD reducido a la cadena respiratoria. Y el grupo amina a la formación de urea. El amoníaco o ion amonio va a dar urea. Miren bien esto, esta fórmula de la urea. ¿Qué es la urea? Si nosotros reemplazamos los dos grupos amina por oxidrilos, piensen, ¿qué sería eso? Carbono, oxígeno, otro oxígeno de un oxidrilo, son dos oxígenos, y otro oxígeno de otro oxidrilo, son tres oxígenos. Carbono, oxígeno 3, hidrógeno 2. ¿Qué es eso? El ácido carbónico. El ácido carbónico. Si nosotros uno de los oxidrilos lo reemplazamos por un grupo amina,
nos queda lo que se llama el ácido carbámico. Y si no me equivoco, cuando al principio del cuatrimestre vimos sustancias del metabolismo que tenían nitrógeno, hemos puesto el ácido carbámico y también la urea. El ácido carbámico es la monoamida del ácido carbónico y la urea es la diamida del ácido carbónico. Piénsenlo, dibújenla, la urea, dibujen el ácido carbónico y vean si está bien lo que estoy diciendo, ¿ok? Bien, entonces, todo el metabolismo terminal de los aminoácidos es la desaminación oxidativa del glutamato. ¿Y qué pasa con el amoníaco o ion amonio que se forma? Va a ser tomado por el compuesto que tienen ustedes ahí, que es la urea. ¿Y qué va a pasar con la urea? Se elimina por la vía urinaria. Bien. ¿Alguna pregunta? Por ahí lo hemos dado un poco rápido, pero ustedes lo repasan tranquilamente. Bien. Ya no me acuerdo si puse. A ver. Tienen un apunte que es la fijación biológica del nitrógeno en la plataforma y tienen en el metabolismo del nitrógeno parte 2 tenemos, sí, Gastón, en metabolismo del nitrógeno parte 2. No sé si tenemos tiempo todavía. Creo que sí. Sí, en Zoom faltan más de 10 minutos. Bueno, entonces veamos un momento para ubicarnos. Bien, adelante. Bueno, acá esto ya es lo que vimos. ¿eh? En las fijaciones de amoníaco. La quinta enzima que cataliza la asimilación del amoníaco es la carbamilfosfato sintetasa. Y esa enzima lo que hace es permitir la combinación de dióxido de carbono, que en los medios biológicos está como bicarbonato, en los medios acuosos, por supuesto en presencia de suficiente cantidad de energía. Por esa razón tenemos ATP. Y ahí es donde se forma la monoamida del ácido carbónico, que es el fosfato de carbamilo o carbamilfosfato. La glutamina con el bicarbonato y también con energía de la hidrólisis del ATP puede dar el carbamilfosfato y va a dar glutamato cuando se le vaya el grupo amina a la glutamina. ¿Se entiende esto? ¿Está claro o necesitan más explicación? Bien, seguimos entonces. Adelante.
Bueno. Los animales superiores, a partir del amoníaco que proviene de la oxidación del glutamato, que esa la vimos recién, tienen diferentes compuestos que se forman y que se excretan. Los animales terrestres lo que hacen para no perder demasiada agua, ¿quiénes son esos animales? Los reptiles, las aves y algunos insectos. Lo que hacen es transformar el amoníaco en un compuesto que es el ácido úrico. Si recordamos la fórmula de la purina, si oxidamos la purina y todo donde estaba la posibilidad de oxidación, oxidamos la purina, obtenemos el ácido úrico. Y estos animales lo que hacen es excretar con poca pérdida de agua el ácido úrico. Y a estos animales, que son las aves y los reptiles, los llamamos uricotélicos. Por otro lado, los peces que están en el agua, peces y otra clase de mamíferos acuáticos, como hay mucha cantidad de agua, entonces pueden eliminar directamente amoníaco. No necesitan transformarlo al amoníaco. Si total tienen un montón de agua alrededor. Esos organismos se llaman amoniotélicos. Y por otro lado, en la próxima lo vemos, están los animales superiores, que lo que excretan es urea. Por eso se llaman ureotélicos. La próxima, por favor. Ahí está. Los mamíferos, entonces, que eliminan el nitrógeno en forma de urea, se llaman ureotélicos. ¿Dónde se sintetiza la urea? En el hígado. Un poco por ahí en el riñón, pero el grueso de la síntesis es en el hígado. Bien. ¿Qué razón urea? Primero porque se lleva 2 nitrógenos, o sea que es muy efectiva para la eliminación del nitrógeno. Y por otra parte, porque no afecta el pH del medio, como sucede con el amoníaco, es muy soluble y es eléctricamente neutra, no tiene carga. ¿Mm? Bien. Se excreta por la vía urinaria, o sea que se fabrica en el hígado y se transporta al riñón para su excreción. La ruta de síntesis es un ciclo. Por lo tanto, hablamos del ciclo de la urea. Y como todo ciclo, tiene un carrier, es decir, un transportador. En este caso, bueno, pensemos en el ciclo de Krebs. ¿Quién era el carrier del ciclo de Krebs? El oxalacetato.
es decir, la sustancia que inicia y concluye el ciclo. Es decir, que se vuelve a formar al final del ciclo. Y acá es un aminoácido. Pero un aminoácido que no existe en las proteínas, es no proteico, se llama ornitina. Y ahí se ubicará el nitrógeno para formar la molécula de urea. Bien. Por cada vuelta de ciclo de la urea, tenemos dióxido de carbono, más amoníaco, más ATP, fíjense, 3 ATP, aspartato, que es el que va a traer el segundo nitrógeno para la formación de urea. Y ahí tenemos urea. Fíjense que gastamos 2 ATP y los transformamos en ADP. Pero el tercer ATP se transforma en AMP. Por lo tanto, son 3 ATP, pero son 4 uniones de alta energía que se gastan en el proceso que denominamos ciclo de la urea. O sea, eliminar el nitrógeno en forma de urea cuesta caro, cuesta 4 uniones de alta energía por cada urea. ¿Está claro hasta acá? ¿Se entendió? Pregunten lo que les haga falta, ¿sí? No se queden con la duda. Pasamos a la próxima, por favor. Ahí está el ciclo de la urea. Se produce en la matriz mitocondrial. Atención, en la matriz mitocondrial se sintetiza a partir de dióxido de carbono y amoníaco el carbamilfosfato. Ese carbamilfosfato es tomado por la ornitina, que se transforma en citrulina. Pero eso ya está en el citosol. Esa citrulina pasa al citosol. En el citosol se encuentra con el aspartato. Y va a tomar el grupo amina del aspartato. Se forma un compuesto entre el aspartato y la citrulina que se llama succinilarginina o arginina succinato. Luego se hidroliza, se separa 4 carbonos con un doble enlace, 2 carboxilos, que es el fumarato, que puede ir al ciclo de Krebs. Tenemos todo por ahí cerca. Y queda, o sea, teníamos succinato, el succinato es el que se va a transformar en fumarato. Y la arginina es la que va a quedar. La arginina tiene justamente esa estructura que corresponde a la urea. Y ahí se va a hidrolizar la arginina. Fíjense que entra agua y sale urea. Se hidroliza la arginina, queda ornitina, que recomienza el ciclo. Y la urea, que va a eliminarse con la orina.